Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a estas nuevas cápsulas o estos podcasts que he decidido hacer para compartir un poco de conocimiento sobre el ocultismo. También vamos a tener algunas entrevistas en el futuro y espero que les guste. Mi nombre es Thanatos y algunos ya me conocen por medio de la lucha libre. Thanatos con referencia al dios de la muerte. Y en estas cápsulas nos vamos a enfocar en el ocultismo, magia, historias, todo lo relacionado a lo paranormal, pero en la cuestión de el trasfondo, no de investigaciones, sino en experiencias y en explicar algunos conceptos. Hoy vamos a iniciar con uno que me llamó mucho la atención porque creo que es la base para entender muchas cosas, donde vamos a hablar de dos términos: diablo y Satanás. Aclaro que yo no pertenezco a ninguna secta, lo hago en pro del conocimiento y espero que les guste. Bueno, empezamos. Primero, ¿por qué yo comento que el diablo no existe? Muy sencillo. El diablo es una invención de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? La palabra diabolos, que viene del idioma griego, significa que es alguien que calumnia o mete cizañas, digámoslo de esa manera. Entonces, en ese tiempo, todas las personas que le decían que era un calumniador, o era alguien que incitaba algo, o era un acusador, se le conocía como diablo. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Miren, aquí hay un tema muy interesante. La Iglesia Católica nace en Roma, pero nace por medio de un control. Ustedes lo saben que en el tiempo de Constantino, para que no caiga Constantinopla, hizo la conversión. Él hizo que se iba a convertir al catolicismo para generar esa manipulación sobre las personas. Lo que pasa que en la Biblia también mencionan de que el humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si hablamos del concepto de que el humano está creado a base y semejanza de Dios, quiere decir que Dios tampoco es perfecto. Es un tema del cual no vamos a entrar por el momento, sino que vamos a explicar el contexto de lo que es la palabra diablo. Entonces, como todos saben, para la manipulación se necesita algo primordial, que es el miedo. Y tenían que buscar la manera de cómo mantener ese control sobre la población, metiendo el miedo sobre las cosas que puedan hacer mal. De ahí nace la palabra diablo, que te decían que una persona hacía las cosas por influencia del mal. Entonces, que estaba influenciado por un diablo, es decir, por alguien que le metía cizaña. La Iglesia Católica toma este término y lo mezcla como si fuese un ser. Lo interesante de esto es que a veces escuchamos por algunos lados que dicen: es que hice el pacto con el diablo, es que voy a invocar al diablo. ¿Cómo invocas algo que no existe? Porque el diablo viene siendo una metáfora, es decir, algo tomado en pro de justificar la herejía de la gente, ¿no? Digámoslo de esa manera, porque para mantener el control, repitámoslo, tiene que haber miedo. Esto es interesante porque también está ligado con la palabra Satanás. Satanás es una palabra que viene del vocablo hebreo de Hashaitam, o Hashatam, como algunos le dicen, que significa el adversario. Miren, en este caso, todo lo que sea contra de algo va a ser un Satanás. Si hablamos, por ejemplo, de la lucha libre, Blue Demon era el Satanás del santo, porque era su adversario, o los rudos son los Satanás de los técnicos, porque son los adversarios. ¿Qué es lo que pasa? En la época de Babilonia, cuando los judíos entran a la parte del zoroastrismo persa y conocen la dualidad del bien y del mal, la Pura Mazda, que es del bien, y el Angra Manyu, que es del mal, se necesita la polaridad, es decir, se necesitan los dos seres que componen. Y si se dan cuenta, en todas las culturas siempre hay dos seres, que uno representa el bien y uno representa el mal. Satanás viene lo conocemos desde los libros antiguos de la Biblia, por ejemplo Job, que es uno de los libros más antiguos, pero en ese momento a Satanás lo ponían como un juez, o ¿cómo le explicaré? Como un emisario que tentaba a Job, o que lo mal influenciaba para estar en contra de Dios.
pero no decía qué ser es exactamente. O sea, Satanás decía que era alguien que estaba en contra de Dios, pero no decía si era un ser. O sea, todos pueden ser Satanás. O sea, desde que tú seas un adversario de algo, puede ser conocido como Satanás. ¿Qué es lo que pasa? Que también la iglesia, miren, lo que pasa en este caso es que la iglesia es como un monopolio. Tienen monopolizado a los diablos, al diablo, perdón, a Satanás, a los demonios y a todo el mundo para la manipulación y control. ¿Qué es lo que pasa? Que hacen la mezcolanza y dicen, no, es que fíjate que el ángel caído, que en este caso es Lucifer, o Belgelel, como se le conoce en hebreo, es Satanás y es el diablo. Pero no hay ninguna prueba que digan que Lucifer es el diablo o es Satanás. Si lo tomamos de la parte de adversario, podríamos decir que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo hace la infundación del miedo en ese tiempo a la gente que se convertía a la religión? En los griegos existía un dios llamado Pan. Era el dios de la tierra, era el dios de todo lo cercano a la naturaleza o todo lo más apegado a la tierra. Ustedes saben que la iglesia dice que todo lo mundano, todo lo que sea pegado a la tierra, pues es malo, ¿no? Y algo muy curioso, de ahí nace la imagen, esa imagen que todos conocen de digamos, al que llaman Satanás, con las patas de cabra, con los cuernos. No sé si han visto las crónicas de Narnia, si se alcanza a ver a la cámara. Es un fauno. Si se dan cuenta, pues aquí tiene los cuernitos, la cara de malo, las patas de cabra. Y es por eso que en la época moderna todos dicen que el diablo tiene, el diablo, hablando metafóricamente, de que hablemos que es el demonio, por decirlo así, tiene esa forma. Pero eso también lo hacen en pro de ir en contra de las deidades que la población en ese tiempo adoraba. También hay otro, que es el Cerunón, que es el dios de la fertilidad y de la naturaleza, que es de la mitología celta. ¿Se dan cuenta? Es la misma estructura de cuernos, las patas de cabra, pero esto, déjenme decirles que existe mucho antes de que sea personificado ese término de Satanás o diablo. Antes de que la Biblia también sea escrita, ya existía eso. Entonces, es un tema interesante porque ahorita, conforme vaya avanzando los podcasts, vamos a ir explicando también y vamos a ir entendiendo por qué hay mucho fraude por todos esos que dicen llamarse brujos o dicen llamarse magos, que dicen que invocan al diablo o que invocan a Satanás. Allá en Catemaco dicen que hasta tiene sus cuevas, no sé cuántas cuevas tiene, y que le invocan. Pero lo que yo voy, ¿cómo invocas algo que no existe? Que nada tiene que ver con Lucifer, con Belcebú, con Astarot o con otros demonios que más adelante vamos a ir conociendo, también como conocimiento. También quiero tocar un tema, también igual como introducción y apertura, sobre este personaje. Lo conocen como Baphomet. Eliphas Levi, que fue un ocultista antiguo, fue la persona que habló de Baphomet. Pero déjenme decirles algo, Baphomet no es un demonio. Baphomet, de hecho, no es un ser que exista. Baphomet es la unión de lo opuesto, por eso tiene la mano hacia arriba y la mano hacia abajo, las alas, la cara del macho, los senos de una mujer, la parte del hombre, porque es la conexión del opuesto, es el principio de la alquimia y la conciencia. Pero pues ahorita muchos lo han tomado como que es un demonio, que pertenece a una secta. No, señores, esto pertenece al principio del entendimiento y la alquimia. Como les vuelvo a repetir, Eliphas Levi habló de eso en su libro de Alta Magia, donde hacía la razón y la explicación de lo que era el Baphomet. Vuelvo a repetir, Baphomet no es un ser.
Baphomet es un término, pero es un término que se le fija a la parte de la unión del opuesto y la convivencia y la armonía del opuesto. Entonces, como nos vayamos avanzando en estos podcasts, vamos a ir entendiendo un poco más de esto, vamos a hablar de todo lo que incluya esto, vamos a hablar de algunos términos de invocaciones, algunos términos de demonología, algunos términos de lo que es el ocultismo moderno, del tarot. Vamos a hablar también de todas esas historias que también hay por fuera. Vamos a meternos un poco en las energías, en los elementales. Vamos a hablar también de la psicología, cómo se relaciona con el ocultismo, porque créanme que tiene mucho que ver también. Y poco a poco vamos a ir entendiendo de eso. Vamos a tener invitados. Si tienen algún tema también ustedes en especial que quieran que abordemos sobre ocultismo, nos lo pueden brindar también en los comentarios, y vamos también a abordarlo en el futuro. Vamos a tener invitados donde nos van a contar sus historias paranormales, nos van a contar sus vivencias, y de ahí lo vamos a abordar con conocimiento. Algo que es muy cierto, y es donde también igual tenemos que entrar en tema. Escuchamos mucho por parte de la iglesia que hay que tener fe ciegamente. No, señores, la fe no significa creer sin ver, la fe significa conocer, tener conocimiento. De allá se infunda el primer principio del pecado, que próximamente también lo vamos a hablar. Pero la fe significa conocimiento. De hecho, en la Biblia está escrito que dice que la fe es conocimiento, no es creer a ciegas. Entonces vamos a tratar de abordar todo eso, los temas gnósticos y todo lo que se pueda relacionar en cuanto al ocultismo. Y algo muy interesante, todo lo vamos a hacer con el método científico, es decir, con la explicación del método científico. ¿Por qué? Porque déjenme decirles algo, la religión y la ciencia, hablemos religión de manera redundante, pero las creencias ocultistas y la magia y la ciencia no están separadas como nos han hecho creer. Tienen que ir de la mano, tienen que ir juntos. Y todo lo que es en cuestión al ocultismo también tiene un respaldo científico, que lo vamos a ir abordando. De antemano, pues me gustaría invitarlos que nos empiecen a seguir. Yo soy Thanatos, pues algunos ya me conocen por el medio de la lucha, que nos empiecen a seguir. Yo sé que estamos empezando, poco a poco queremos crear esta comunidad, enlazarnos con más gente que tengan pues temas paranormales, temas ocultistas para compartir, y esperemos contar con su apoyo y que nos sigan, y que poco a poco crezcamos esa comunidad. Como les comento, no es para recomendar alguna religión, no es para recomendar ninguna secta ni nada, es para compartir conocimiento y despertar y abrir un poco los ojos, porque yo siento que hay mucha gente de fuera que mucha de su intranquilidad es por pensar que le están haciendo brujería, es por pensar de que el diablo tiene, hablando redundantemente, porque sabemos que el diablo no es un ser, está haciendo que le pase todo, que Satanás lo viene a buscar. Un tema muy interesante del cual vamos a hablar también, de las ventas de alma. El alma no se puede vender, señores. También vamos a hablar de eso en el futuro. Y yo los invito, compañeros, los invito, amigos, también igual a que me dejen un tema de su interés. Como les digo, este fue un primer podcast, un video introductorio de todo lo que vamos a ir abordando, y todos los amigos, si ustedes allí en casa quieren compartirnos una historia, también vamos a estar haciendo en vivo, donde vamos a estar leyendo comentarios, vamos a invitar gente. Si tienen algún tema paranormal, háganmelo saber. Si tienen algún tema en específico, háganmelo saber. Y pues juntos vamos a abrir la brecha del conocimiento, y juntos vamos a luchar contra la ignorancia, que a veces, muchas veces, es aprovechada por gente sin escrúpulos, que les quita dinero creyéndoles de que pues su mal es por algo sobrenatural, cuando muchas veces el mal es por aquí, es por la cabeza, es por el pensamiento, no por otra cosa. Pues amigos, espero que les haya gustado esto. Les repito, yo soy Thanatos, el dios de la muerte, y pues espero contar con su apoyo y con muchos likes. Buenas noches y embrujados saludos.